En primer lugar, quería, en fin, lo difícil que se me pone el discurso sobre una cuestión técnica del régimen legal de los clubes sociales después del discurso tan provocador que ha hecho quien me ha precedido en el uso de la palabra. Pero bueno, intentaré. Es obligado y querido a la vez agradecer a los organizadores de este evento que hayan querido contar conmigo. Desde luego les felicito por el acierto en el hecho de realizarlo, el formato, la convivencia con la feria. Es decir, la verdad es que francamente me parece una idea excelente y me sirve además para poner en práctica la filosofía o la forma de hacer que quiero tener en mi última aventura con las drogas, que es la recién estrenada, ya lo ha dicho el presentador, Cátedra Extraordinaria de Drogas de la Universidad Complutense de Madrid, que dirijo desde su recientísima creación en el mes de abril. Las cátedras extraordinarias son unos instrumentos raros que tenemos en las universidades para aquellos que deciden no investigar solo para adentro, es decir, de manera ombliguera, sino establecer un cauce de comunicación con la sociedad. Por eso venir a un foro como este, pues francamente me permite poner en práctica esta forma de trabajar. Pero bueno, son dos las cuestiones sobre las que me gustaría decir algo. Una es analizar la situación legal que actualmente tienen los clubes sociales cannábicos en España, con independencia que sea buena o mala, sino la que es, y luego hacer un poquito de previsión de futuro, de ciencia ficción, según se quiera ver, sobre qué ocurriría con un sistema como el de los clubes en un hipotético marco de legalización de todas las drogas, no solo del cannabis. Empezando por la primera cuestión, situación legal de los clubes sociales cannábicos en España. Para entenderla hay que tener en cuenta dos circunstancias y son las dos muy importantes. La primera es que efectivamente hay gran inseguridad jurídica o una cierta dosis de inseguridad jurídica sobre el estatuto y la adecuación o no a derecho de determinadas acciones que ocurren alrededor de un club cannábico. Pues bien, esa inseguridad jurídica y el manejo que de la misma se ha hecho en España, lo cual quiere decir que se podría hacer otro manejo totalmente distinto, pero el que se ha hecho permiten la existencia de los clubes cannábicos. Y en este sentido, la inseguridad que vivimos en España ayuda más a la vida de los clubes cannábicos de lo que la perjudica. Naturalmente esto es una situación muy insegura, porque una interpretación distinta del marco legal español podría llevarnos a la prohibición absoluta de todo lo que ocurre dentro de un club cannábico. Este marco legal es un marco legal complejo en el que al menos tenemos que tener en cuenta 5 cuerpos legales o formas de interpretar esos cuerpos legales. Los voy a enumerar, algunos son sobradamente conocidos. Primero está el sistema de fiscalización internacional, es decir, el que se contiene en los 3 convenios de Naciones Unidas. El sistema de fiscalización internacional no es ni más ni menos que el instrumento del prohibicionismo planetario. Es decir, la prohibición no es algo que se implemente directamente en los tratados, sino que la prohibición se actúa a través de las medidas fiscalizadoras que se contienen en los tratados de Naciones Unidas. Como saben, ese sistema de fiscalización consiste básicamente en distribuir las sustancias o los preparados en una serie de listas. En esas listas obedecen a distintos grados de prohibición, desde la prohibición absoluta hasta la autorización para determinados usos, y esas listas son la forma en la que el prohibicionismo se ha podido imponer de una forma más o menos uniforme, no igual evidentemente, en todos los países que han firmado los convenios. A ver si consigo explicarles por qué. Vamos a ver. Un convenio internacional de ordinario es un marco legal muy genérico donde solo se establecen principios generales y luego los países que firman el convenio desarrollan en su legislación interna
con gran capacidad normativa y por lo tanto con grados distintos de originalidad, el contenido de esa materia. Pues bien, los 3 convenios internacionales en materia de drogas son elevadamente normativistas. ¿Esto qué quiere decir? Que lo regulan prácticamente todo y dejan un minimísimo marco de actuación a los distintos estados. Por eso las legislaciones en materia de drogas, en el origen, luego han ido derivando y distinguiéndose, pero en el origen eran todas prácticamente iguales. ¿Por qué? Pues porque lo único que hacían era incorporar a los derechos nacionales lo que ya estaba en las convenciones, El hecho de que existan listas y de que las sustancias estén ya clasificadas en las listas, lejos de facilitar el trabajo de los parlamentos nacionales, como en algún momento se pretendió decir, lo que hace es maniatar a los parlamentos nacionales. Es decir, evitar que los parlamentos de cada país se planteen a la hora, por ejemplo, de regular los delitos de tráfico de drogas, si el tabaco es una droga y no lo es el cannabis. O si hay otras sustancias distintas de las que están en la lista, pero que por su peligrosidad, por decirlo de alguna manera, también deberían de estar incluidas en el delito de tráfico de drogas. Basta pensar en lo que se llaman los subidones legales o todas esas sustancias que se venden muy baratitas en internet sobre pretexto de que son inciensos o que son aromas, etcétera, etcétera, pero que ingeridas por el ser humano provocan unos efectos tan incontrolables como los de algunas sustancias. Luego, plantas que existen en la naturaleza y que no están controladas. Piensen en el estramonio, lo que ocurrió hace 2 veranos con el estramonio, piensen en la salvia de los adivinos, etcétera, etcétera. Todo eso no está en las listas de Naciones Unidas. El contenido de las convenciones se lleva a los sistemas jurídicos de los distintos países con muy pocos cambios. De hecho, la ley de estupefacientes del año 67 en España lo que hace es simplemente recoger lo que ya está en los convenios. Muchas veces hay quien dice, bueno, ¿y cómo es que no se pone al día la ley del estupefaciente, que es del año 67, que ya no queda legislación de esa época en España? Porque no hace falta. Porque esa ley recoge lo que dice el convenio y como el convenio sigue en vigor, pues la ley no hace falta modificarla para ponerla al día. Otra cosa es que se preconice su modificación por otros motivos. La ley del 67, en resumen, lo que hace es que le da al Estado en el monopolio para regular todos los actos que se producen alrededor de estas sustancias: tráfico, producción, cultivo, venta, elaboración, uso, etcétera, etcétera. El Estado tiene el monopolio absoluto en relación a todos estos actos del ciclo de la droga. La ley del estupefaciente no autoriza el consumo. Considera que el consumo es ilícito, ya sea público o sea privado. Lo que ocurre es que tiene una laguna la ley del estupefaciente, y es que en el listado de sanciones, donde se recogen todas las sanciones que se pueden imponer por incumplir por no tener las autorizaciones que establece la ley para manejar estas sustancias, se les olvidó o no quisieron, no lo sé, meter la sanción del consumo. Al no estar la sanción del consumo en la ley del 67, históricamente, y no incorporarse tampoco el consumo como delito en los códigos penales en España nunca, porque en España nunca ha sido delito consumir drogas, aunque ya sé que hay que considera que sí, pero no es cierto, nunca fue delito. Hubo una época en la que los consumidores de drogas sufrían una tremenda presión policial, pero no era por el Código Penal. No era por el Código Penal, era por otras normas, por otras leyes que aplicaban una presión similar no solo a los consumidores de drogas, sino también a las prostitutas, a los homosexuales, a los indigentes, etcétera, etcétera. Nunca fue delito consumir drogas. Vuelvo a lo que estaba diciendo. No hay sanción. Al no haber sanción administrativa y no ser el consumo nunca delito en España,
se ha podido mantener una situación de no persecución de los consumidores, que además se ha visto favorecida, y eso es lo que ha permitido otras formas de consumo como los clubes canábicos, por una interpretación de la jurisprudencia muy generosa respecto de los consumidores en esta materia. Y cuando digo muy generosa, no me refiero a los últimos años ni muchísimo menos, sino me refiero a sentencias de los años 60, donde los jueces del Tribunal Supremo, aquel Tribunal Supremo, insistían en que el autoconsumo de drogas no puede ser delictivo, por más que esto sorprenda y llame la atención. Los problemas empiezan a producirse con la Ley de Seguridad Ciudadana del año 92. La Ley de Seguridad Ciudadana ya empieza a poner palos en la rueda. Como saben, la Ley de Seguridad Ciudadana prohíbe el consumo en lugares públicos, considera que la tenencia es ilícita aunque no vaya destinada al tráfico, y este es el principal inconveniente para estructuras como la de los clubes sociales. Tener droga es ilícito conforme a la Ley de Seguridad Ciudadana, aunque el destino no sea el tráfico de drogas. Es decir, aquí se da un paso más adelante. Y bueno, luego se sancionan otras conductas, como saben, el abandono de útiles en la vía pública, la tolerancia con el consumo, con el tráfico, etcétera, etcétera. Pero el gran inconveniente es precisamente el hecho de que se considere que es una infracción administrativa la tenencia, aunque no esté destinada al tráfico, es decir, la tenencia para el autoconsumo. Luego está el Código Penal. El Código Penal nunca ha sido un inconveniente para estructuras de consumo colectivo. Primero, porque no se castiga el autoconsumo, y por más que se entienda que hay un consumo ilícito, que es el consumo humano no autorizado, siempre es el de terceros, nunca es el propio. Por lo tanto, el Código Penal tampoco pone ningún inconveniente a las experiencias de consumo compartido. ¿Por qué son posibles las experiencias de consumo compartido a pesar de que el Código Penal solo excluye del castigo penal el consumo propio y no el de terceros? Bueno, pues porque, como les acabo de decir, la jurisprudencia en España, de forma absolutamente libre, quizá demasiado libre, quizá incompatible con el principio de legalidad, pero bueno, esto es lo que hay, siempre ha entendido que había una serie de comportamientos que no se podían calificar de autoconsumo, sino de consumo ajeno, y por lo tanto en principio que deberían de ser delictivos, pero que no se consideraban delictivos bajo determinadas circunstancias. Esos otros comportamientos, los primeros en los que se fijó la jurisprudencia, fueron los que se llamaron las donaciones compasivas, es decir, las entregas de determinadas cantidades de droga a un sujeto para evitarle el síndrome de abstinencia de drogas o para ayudarle en una deshabituación pautada respecto de las drogas. De ahí que se hablase, bueno, término un poco paternalista, pero muy gráfico, de donaciones compasivas. De ahí se pasó a considerar que las pequeñas donaciones entre personas vinculadas por relaciones sentimentales o por relaciones de amistad, en realidad eran casos de dos autoconsumos juntos. Bueno, pues una pareja que se juntan y cada uno es responsable de su autoconsumo, por más que uno sea el que compra, el que invita al otro, el que le regala, etcétera, etcétera. Y finalmente se dio el paso a los verdaderos autoconsumos colectivos, a la suma de autoconsumos que generan un consumo colectivo. El consumo colectivo, bajo determinadas circunstancias, para la jurisprudencia no es constitutivo de favorecimiento de un consumo ilegal. Ahí es donde encajan los clubes canábicos. Los requisitos que exige la jurisprudencia para que esta suma de autoconsumos no sea delictiva son precisamente lo que los clubes sociales canábicos responsables intentan implementar en su funcionamiento. Es decir, básicamente, que se trate de consumidores iniciados, que sean todos mayores de edad, que el consumo sea claustral, que no haya riesgo de difusión entre indeterminados e inconcretos consumidores, que se trate siempre de personas determinadas y en número no muy elevado, y que no haya ánimo de lucro. Bueno, y que se manejen cantidades pequeñas que se adecúen a ese consumo.
Bien, se me dirá, sí, pero sigue habiendo un margen de inseguridad porque la Ley de Seguridad Ciudadana sigue castigando la tenencia, aunque no esté destinada al tráfico, y porque esto es una interpretación jurisprudencial que en según qué juzgado puede ser más laxa o menos laxa, y por eso a veces se producen detenciones, aunque después aquello no termine en una causa penal, aunque el juez obligue a la restitución de las sustancias, etcétera, etcétera. Sí, efectivamente hay un gran margen de inseguridad, pero vuelvo a decir, ese margen de inseguridad beneficia más de lo que perjudica a la idea de los clubes sociales cannábicos. Para acabar la intervención, intentaré ligar este punto con el cómo pueden sobrevivir o cómo sobrevivirían los clubes en un sistema de legalización controlada. La segunda cuestión, la segunda circunstancia que les decía que tiene mucha relevancia para entender la situación de los clubes cannábicos es extensiva para entender en realidad la situación del cannabis, y no solo en España, sino prácticamente en todo el mundo. La omnipresente marihuana, que así la llamo yo en alguno de los capítulos de mi libro y por la que siempre me preguntan los periodistas que qué quiero decir con lo de la omnipresente marihuana, que si quiero decir que todo el mundo fuma marihuana. No, evidentemente no quiero decir eso. Pero la omnipresente marihuana, es decir, la droga que nunca ha pasado de moda, que siempre ha vivido o convivido pacíficamente con las drogas de cabecera de cada movimiento social o de cada movimiento musical. Cada movimiento ha tenido su droga de cabecera, el LSD, la cocaína, la heroína, las pastillas, etcétera, etcétera. Pero sin embargo la marihuana siempre ha estado ahí, quizá en un segundo plano en ocasiones, pero nunca ha sido desbancada. Por eso me refiero siempre a la omnipresente marihuana. Pues bien, la omnipresente marihuana ha generado un escenario dentro de la prohibición que es muy difícil de entender, sobre todo si se compara con el escenario de las otras drogas. Imagínense esta feria, y este foro, pero que no fuese alrededor del cannabis, sino que fuese alrededor de la heroína. Es impensable. Simplemente es impensable. Es decir, que alrededor de la marihuana se han producido una serie de acontecimientos o la marihuana ha quedado ligada a una serie de circunstancias que la hacen especial, que la hacen muy peculiar y que permite, esto es lo que permite precisamente, que sea la avanzadilla de muchas propuestas de legalización o incluso que sea la única reivindicación de legalización en muchos sectores. Fíjense que respecto del cannabis podemos leer las historias más diversas. Es decir, el cannabis se ha metido en los sitios más extraños. Durante un tiempo en Estados Unidos los impuestos se podían pagar con cáñamo. Es decir, el cáñamo tenía el mismo valor que el dinero. Había una perfecta equivalencia entre el cáñamo y el dinero, la misma que hoy he visto en la feria. Se puede canjear dinero por un bono para entrar en la feria. Durante muchísimo tiempo ha resultado uno de los cultivos más lucrativos en algunos países, en Estados Unidos sin duda, por eso se le llama el cultivo del billón. Por otro lado, tengan en cuenta un dato que no deja de ser llamativo: Estados Unidos es la huerta de marihuana más grande del mundo, es el mayor productor de marihuana del mundo, no es México ni muchísimo menos. Pero alrededor del cannabis, además, se ha generado una inmensa actividad comercial, la estamos viendo, y una serie de movimientos sociales que no solo son lícitos, sino que además no se esconden. No se esconden. Hay ferias permanentemente, hay revistas, hay 300.000 páginas cannábicas. Es decir, es un movimiento que no se esconde, que quiere conseguir su propio prestigio social. A la vista de lo que he visto, hay muchas amas de casa que consumen cannabis. Tampoco es una cuestión de clase social. ¿Y ello por qué? Este consumo tan indiferenciado. Bueno, pues porque el cannabis, a diferencia de otras sustancias, se consume sin necesidad de ligarlo ni a una idea de rebeldía, ni de transgresión, ni de marginalidad, ni a estatutos de huida,
ni tan siquiera a la búsqueda de la inspiración. El cannabis, hay personas que lo consumen simplemente porque les gusta. No necesitan vincular ese consumo a ninguna de las otras finalidades que, sin embargo, solemos ligar a otras sustancias. Bueno, el cannabis aparece efectivamente, como les digo, en todos los sitios. Se dice, no sé si es verdad o no es verdad, que es un cultivo fregona, es decir, que evita todos los males de otros cultivos. Incluso hay quien ha hipotizado con que el cannabis sería capaz de limpiar los efectos de Chernóbil. No sé si es verdad o no, pero solo el hecho de que se diga ya da pista de lo peculiar que es esta sustancia. Como saben, la primera Constitución americana se escribió en papel de cáñamo. El aceite de unción de Cristo y de los apóstoles tenía trazas de cannabis. Algunos simplemente lo llaman el fármaco cordial o la medicina amable. Es decir, aparece por todos los sitios, aparece por todos los sitios. Les acabo de decir que Estados Unidos es la huerta más grande de marihuana del mundo. Estados Unidos, que es la cuna del prohibicionismo, también es la cuna de todas las grandes de todo lo opuesto al prohibicionismo en algunas cosas. No me refiero solo a lo que acaba de ocurrir en Washington y en Colorado, que es muy relevante, pero en la cuna del prohibicionismo, pues al menos 3 presidentes se han declarado que en algún momento de su vida han consumido cannabis. Kennedy, Clinton y Obama por lo menos. Carter y Ford, como saben, mantuvieron una postura totalmente distinta a la oficial prohibicionista de su propio país. Ford incluso llegó a... En realidad su mujer fue la que pidió la legalización del cannabis, a la vez que se mostró partidaria de las relaciones prematrimoniales. Entonces en Estados Unidos mucha gente le pidió que dimitiese de primera dama, como si de eso se pudiese dimitir. Se intentó también en el año 77 llevar al Congreso de los Estados Unidos un proyecto de ley de legalización del cannabis, de no penalización del consumo, mejor dicho, pero bueno, naturalmente fue debidamente abortado. Y como saben, bueno, ahora mismo el expresidente Carter, Premio Nobel de la Paz, es uno de los precursores de la legalización de todas las sustancias. Bien, quizá todas estas peculiaridades que tiene la planta hacen, bueno, y la más importante, que el efecto más peligroso del cannabis es que te metan en la cárcel por llevarlo encima, naturalmente, no otro. Todo esto es lo que quizá explique por qué en algunos países, a pesar de la prohibición, se ha buscado la normalización del cannabis, en el entendimiento de que es mucho mejor controlarlo que prohibirlo. Eso es lo que explica experiencias como los clubes, los coffee shops, Uruguay, del que no voy a hablar porque vamos a tener ahora una charla privilegiada sobre ello. Y eso es lo que explica que también en las propuestas legalizadoras globales se diga que quizá haya que empezar por el cannabis. En otras propuestas es que simplemente se limitan al cannabis. Quizá con esto enlazamos con lo que decía quien me ha precedido en usar la palabra, que uno de los riesgos de que la normalización del cannabis vaya rápida y salga bien es que quizás se pierdan muchos argumentos para exigir la legalización de todas las drogas, o mejor dicho, el control de todas las drogas. Porque miren, el prohibicionismo, y ya con esto voy a ir acabando, ha tenido muchísimos excesos, pero 5 son quizá los mayores. Si se consiguiesen suavizar esos 5, probablemente el discurso legalizador quedaría abortado. En mi opinión, los 5 más grandes excesos de la prohibición han sido, primero, encarcelar a los consumidores en algunos países; en segundo lugar, el tratamiento que se le ha dado al cannabis, metiéndolo en la lista 1 de la Convención de Naciones Unidas junto con la heroína, como si fuesen lo mismo, y no es lo mismo, ni muchísimo menos. En tercer lugar, y esto es casi más grave, el tratamiento de la hoja de coca. Lo que se ha hecho con la hoja de coca y con Bolivia no se puede explicar bajo ningún planteamiento, porque es que encima la hoja de coca es que no es una droga, con lo cual no se puede explicar bajo ningún planteamiento.
Lo que le ha ocurrido a Bolivia y lo que algunos celebran de se bajó de la convención y luego se volvió a subir enmendando la masticación de la hoja de coca, a mí me ha parecido una humillación. Y esa humillación, o esto ha llegado a ocurrir, y en el momento en el que ha ocurrido, simplemente porque el gobierno de Bolivia se atrevió a hacer algo que muy pocos han hecho, que es echar a la DEA del país. Antes no le había ocurrido. Y los otros dos grandes excesos, en mi opinión, es lanzar una guerra contra las drogas, porque las consecuencias y los efectos han sido devastadores, fundamentalmente en los países latinoamericanos, y permitir los daños colaterales, la corrupción, el crimen organizado, los venenos circulando por la calle, la producción de otras drogas para sustituir a las naturales. Piensen que el crack y lo que supuso fue posible porque la cocaína estaba prohibida. De haber estado legalizada nunca hubiese ocurrido ni el crack ni la epidemia del crack. Bien, entonces, con todo esto y ya para acabar, hay propuestas legalizadoras del cannabis, hay propuestas de legalización que sin embargo consideran que hay que empezar por el cannabis. Esta es concretamente mi postura. Un proceso de legalización, y vuelvo al principio, del cannabis, ¿cómo podría aceptar a los clubes cannábicos? Bueno, pues no lo sabemos. Cualquier hipótesis es imposible. ¿Por qué? Porque un proceso de control del cannabis podría permitir la convivencia de producción industrial con autorregulación, pero también podría acabar con ella perfectamente. Con lo cual, el discurso autorregulación contra legalización pues es un discurso en gran medida falso, lo cual no quiere decir que una hipotética legalización controlada del cannabis por parte del Estado acabase con los clubes cannábicos, naturalmente, pero también podría suponer la autorregulación. Y yo con esto casi voy a acabar, porque no sé si me he pasado mucho además de tiempo, y simplemente volver a agradecer a los organizadores que hayan contado conmigo. Muchas gracias.